¿Cuántas veces te encontraste en problemas? ¿Cuántas veces te sentiste en soledad? Y pensaste que vivir era un dilema, por luchar constante por tu ideal. ¿Cuántas veces te encontraste adormecido? ¿Cuántas veces te creíste sin valor? Y volviste a repetir lo ya sabido, sin buscar adentro tuyo la verdad. Cuando estás en tu corazón, todo lo puedes. Y viviendo desde tu esencia, eres más fuerte. Eres paz, eres amor, eres luz en expansión, manifestando tu propósito de corazón. ¿Cuántas veces caminaste sin sentido? ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Y sin nada en que creer, y sin luz y sin poder, te sentaste a ver de lejos el amanecer. Cuando estás en tu corazón. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mentes Conscientes, este ciclo que empezó en la cuarentena del 2020 y que hace un año casi y un mes que estamos haciendo interrumpidamente todos los miércoles. Así que bienvenidos, este ciclo, este capítulo va a aparecer en todas las redes sociales, entonces les pedimos que si ustedes quieren verlo, van a estar en todas las redes sociales, incluido Spotify, para que vean el audio, o pero mejor dicho, escuchen el audio. Esta noche voy a tener el orgullo de presentar a una persona muy importante para mí, que hace mucho tiempo que está conmigo, hace ya 10 años que está conmigo, y ha formado parte de mi vida y ha cambiado mi vida de una forma muy amorosa, muy dulce, y ha traído muchísimo amor a mi vida. Entonces, y aparte de todo eso, me ha acompañado durante todo este año, este ciclo que empezamos con Bruno, ha estado siempre atrás de cámara. Y yo quiero como presentárselas desde otro lugar, no desde el lugar de atrás de cámara, sino para que sepan lo maravillosa que es y lo abundante que es, y ojalá podamos entre los dos aportar valor en esta charla de esta noche. Así que con todas las personas que están acá, agradecerles que estén todos acá, a Irene, al Mono, a Lili, a Bruno. Quiero darle un aplauso a Tati. Bienvenida. Qué linda presentación. Bueno, me alegro que te gustó. Mucho. Bueno, vamos a juntarnos un poquito porque no salimos en cuadro. Bueno, bienvenida, quiero como agradecerte que te hayas decidido aceptar después de un año y un mes y medio que te hayas permitido venir acá a participar. En realidad participaste durante todo el año. Desde el principio. Desde el principio. Así que para mí es como buenísimo, y aparte me moviliza muchísimo el hecho de que estés acá.
me hace sentir muy amado, muy cuidado, y aparte se me mueven cosas internas, entonces es como difícil ser neutral y se me va como la parte así de sabiduría que sé tener, se me va al diablo. Entonces, Se te olvida. No sé todo lo que yo quería como expresar, bueno, quedó así en un espacio. Más, no sabíamos bien de qué íbamos a hablar. Todavía no sabemos. No, todavía no sabemos. Yo quería como, bueno, aprovecharte que estamos acá porque en el crecimiento personal, Tati, antes que empecemos, quiero que te presentes también, ¿no? Antes que empecemos en el crecimiento personal, quiero hablar de la lengua, de la parte de cómo... hay dos cosas que quiero preguntarte. ¿El pensamiento influye en el lenguaje o el lenguaje influye en el pensamiento? Que es una paradoja que tenemos que son teorías distintas. Entonces, sé que hay como un 50% que dice para un lado, un 50% para el otro, pero que sabemos algo que es importante. El lenguaje es la expresión máxima de nuestra, por decirlo, no quiero decir raza, sino de ser un hombre o mujer, del ser humano. Sí. Es como una expresión maravillosa de conciencia que no tiene ningún otro animal, entonces me parece que tiene un desarrollo bastante importante. Entonces, Me encanta el tema. ¿Te gusta el tema? Mucho. Entonces, me gustaría, ya que sos experta, no digo experta, pero sí experta, en lenguaje, que lo hablemos más profundamente. Ahora, me gustaría que te presentaras y contaras de la fundación, porque si hay una persona que ha vivido la fundación, sos vos. Sí. Entonces, les conté a los chicos cuando llegaste, cómo fue todo, y toda la experiencia que has tenido a través del Claves 2, de todo lo que hiciste en el mundo, de tus viajes, todo tuyo. Adelante, ahí Adelante. vamos. Bueno, hola, yo soy Tati, soy traductora pública y soy profesora de inglés y tengo una academia de inglés online, así que soy emprendedora también, nueva. Y fui a la fundación por primera vez en el año 98, que fuimos con mi mamá a un seminario que se llamaba Propuesta de Vida. Perfecto. Llegué ahí, éramos muchos, yo tenía 18 años cuando llegué y estaba en búsqueda y bueno, no me fui más, sigo acá. Y en el medio pasaron muchas cosas, pero hace falta que lo resuma. Básicamente yo crecí adentro de la fundación, tomando el ejemplo tuyo y de muchas personas que estaban ahí, que pasaron. Entonces, bueno, además de que siempre tuve el ejemplo a seguir de mi mamá, que está acá, y la parte mía, la impronta mía. Pero yo, la fundación crecer, o sea, entrar a la edad adulta siendo parte de la fundación, me permitió hacerlo con mucha libertad. Fui muy libre en mis elecciones y fui tomando decisiones con mucha conciencia, ¿sí? Y con una parte espiritual muy fuerte. Una de las cosas que me marcaron fue la decisión que tomé a los 20 años de viajar, porque yo no sabía lo que quería, solamente sabía que quería viajar. Sí, sabías algo. Pero era como que yo veía que todos tenían un plan y yo... Un plan impuesto por la sociedad. Impuesto por la sociedad. Sí. Y yo no entraba dentro de ese plan, ¿no? Y había tomado decisiones como dejar la carrera que había empezado en un principio, que tampoco era la que quería, ¿no? Bueno, tenía 18, entonces ya me he perdonado por esas decisiones. Pero gracias a haber estado en la fundación y a hacer los seminarios, tomé el coraje para largarme al mundo sola, que era lo que realmente quería hacer. Uh-huh. Y eso es un ancla muy fuerte en mi vida, porque cuando empiezo algo nuevo, yo me acuerdo de ese momento en donde estaba en el aeropuerto después de cruzar preembarque, yo solita, parada en mis pies, con las únicas herramientas que me había dado la fundación y mi bagaje, y el apoyo de mi mamá y el apoyo de mis amigos, pero ese fue el primer ancla que yo usé.
Después del 2002 de Claves 2. No, fue yo había hecho inicial y el 1, Y el las uno. dos versiones, Las dos versiones del las versiones viejas y bueno, y todos los otros chiquititos, Ajá. ¿sí? En el primer viaje, cuando me fui a Estados Unidos por primera vez. Después hice Claves 2, porque lo inventaste después. Si no lo hubiera hecho. En el 2002. En el 2002, Primer Claves 2 del 2002. claro, Claves 2.0. Y después te fuiste en el 2003. Exactamente. Y bueno, seguí reafirmando eso, ya con un plan un poquito más armado y teniendo experiencias, todas buenas. Yo creo que las experiencias siempre son buenas. Hay a lo mejor errores, cosas que puedo aprovechar, pero la experiencia de viajar nunca puede ser mala. No hay forma de que sea mala. Eso es lo que yo viví y lo que compartí con mucha gente que en ese momento conocí que se dedicaba a lo mismo. ¿Y creciste en los viajes? Muchísimo. Es como una expansión, ¿no? Es un seminario intenso. El viaje mismo. El viaje mismo es un seminario intenso. A mí me permitió abrir mi cabeza mucho, ver a las otras personas de otra manera, entender cosas que a lo mejor si no has viajado no las entendés. Y que en una de las charlas cuando vino el Joaquín lo compartió y yo me sentí tan tocada porque lo más grande que yo aprendí, el aprendizaje más grande, fue que en realidad no importa de dónde somos, pero somos todos iguales. Las personas en todo el mundo estamos buscando lo mismo, tenemos los mismos sueños, tenemos los mismos miedos. No importa qué idioma hablemos, de qué lugar somos, el trabajo que tengamos. Y ese entendimiento tan profundo es de esas cosas que me quedaron para siempre. Qué bueno, ¿no? Y Bruno, ¿cómo estamos? ¿Se están conectando? Muy bien, muchas personas se están conectando, les están mandando saludos, Un beso a todos. así que están todos presentes. Bueno, buenísimo. ¿Algún comentario que tengamos? Pueden hacer de preguntas, Tati, sobre los viajes y sobre la experiencia de salir de la zona cómoda. De la zona cómoda. Me da como una idea, voy a hacer una profundización un poquito más esotérica. Vale. Esotérica. Entonces, esto de salir de los moldes que la sociedad te ha puesto educativamente y de salir del sufrimiento. Eso se me ocurre en estos momentos, salir del sufrimiento a través de ese aprendizaje de todos los mandatos sociales que hay y que quizás la salida de los viajes te aleja de todos esos mandatos y te permite por primera vez evolucionar y conectarte con tu conciencia, ¿no? Sí, totalmente. Hay dos cosas. Lo que vos decís, salir del mandato, uno de los mandatos era Para vos. era para mí, sí, no puedes viajar sola, sos mujer. Ujú. Es fuerte, porque estamos hablando de hace 20 años atrás, no es ahora, ¿no? Pero en ese momento a mí no me pesaba tanto eso, a mí me pesaba más bueno, ¿y cuál es el plan? Y el plan es viajar, el plan es explorar. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Sí? En 20 años había muchos problemas con eso. Porque Sí. había que tener los hijitos, el marido, la casa, el auto, Bueno. y trabajar un montón de veces para eso. Y había que estar planeando los hijos, Claro, hijos. que yo nunca quería tener hijos. Bueno, Y- eso es un tema que seguro que te van a preguntar algo. Pero tiene que ver con lo de los mandatos, ¿viste? Toda esa parte. Y afuera me encontré con que no había esos mandatos. Porque, bueno, hay otros países que por ahí en ese momento no los tenían, pero básicamente porque para mí se habían roto esos mandatos. O sea, al cruzar la frontera, al subirme al avión, se rompieron esos mandatos. Y otra de las cosas que se rompió, pero que yo tomé la decisión en el seminario de romper, que vos lo nombraste, fue dejar la nostalgia. Yo venía como con una cosa de la nostalgia
era como que me atraía, tenía romantizada, ahora se usa ese término, tenía romantizada la idea de la nostalgia, ¿te acuerdas, mamá? Y las poesías, y el llanto, y escribir. El sufrimiento y el sufrimiento. El sufrimiento, lo que acabas de decir. ¿Te diste cuenta de que escribimos sufrimiento? Sí, sí. Por eso, yo no sé si esto te lo conté alguna vez. Contámelo, a ver. En uno de los seminarios, que yo creo que fue el 2. El 2. Sí, en uno, sí. Yo creo que fue en el 2, pero no estoy muy segura. Yo tomé la decisión, dije, no quiero más esta nostalgia, este sufrimiento, pero era duro porque tenía que dejar la poesía que me había venido acompañando durante mucho tiempo, desde chiquitita, ¿me entendés? Pero elegí la vida, vivir, disfrutar, estar abierta y chao nostalgia. Creo que no escribí nunca más. No, podés escribir, ahora que estás en otro panorama totalmente distinto, podés escribir de otra cosa. Como podés también cantar otras cosas. También. Porque cantar es una de las expresiones que vamos a hablar del lenguaje que tiene el ser humano, También. que es maravilloso. Cantar, recitar, Sí, pintar. dar Y, clases. y dar clases. Enseñar idiomas. Sí, sí. Hablar. Así que, bueno, esta es Tati. Tati, están conociendo a Tati. Y si hay alguno que quiere hacer preguntas, le mando saludos a todos. Está Bruno atrás de las cámaras. Yo puedo hacer siempre preguntas. Sí, Sí, siempre. Bruno puede hacer preguntas, ustedes pueden hacer preguntas, también Mono puede. Mono ¿Qué quiere hacer preguntan, Mono? preguntas. Y yo le preguntaría esa ruptura, esa modificación que hizo en su vida, ¿en qué la fundamentó? ¿Solamente lo que pensaba o también ese sentimiento que sale del corazón para poder realizarlo? Me parece que... A ver, Tati, ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Claro. Bueno, salió de las dos cosas, en realidad. Pude ver en la fundación que había que tomar decisiones, ¿sí? Que ese camino que yo venía siguiendo, a lo mejor sin elegirlo mucho, sino porque era como atractivo, que venía yo te diría, de mi abuelo paterno, que le escribía poesía, y ese afán yo de conectarme con eso, es como que yo proyecté mentalmente, ahí uso la cabeza, que la vida por ese lado iba a ser como tristona, ¿me entendés? Y yo estaba cansada de eso. Bien. Estaba cansada de esa tristeza, de esa como nostalgia permanente. Entonces, con mi cabeza, con mi decisión, con mi voluntad, tomé la decisión y me comprometí conmigo misma de dejar esa parte atrás. Muy bien, muchas Bien. gracias. Ahora, yo te diría, le agregaría toda una parte más profunda, ¿no? En el trabajo que has estado haciendo desde esa época y en la fundación, en la manifestación de otros estados de conciencia. Estamos saliendo del tercer nivel de conciencia, estamos yendo al quinto nivel de conciencia y se están empezando a manifestar un desapego profundo de las cosas materiales. La sociedad va hacia otro nivel. Por supuesto va produciéndose en niveles mucho más pequeños, digamos, pero se está expandiendo el nuevo nivel de conciencia donde nosotros estamos empezando a respetar básicamente el llamado interno, el despertar del ser que empieza a hablar, empieza a salir para el verdadero propósito que tenemos, que es el de evolucionar, el de amar, el de cuidar y salir del de tener y del de hacer, para empezar a ser. Entonces eso se está manifestando mucho en vos y yo lo vivo todos los días porque ya es para vos como inconsciente el proceso, lo haces directamente desde un lugar totalmente desapegado de las cosas materiales y se produce en tu vida, porque tu vida es eso. Entonces se está manifestando otra cosa que empieza como una revelación interna. Te ha pasado como en los silencios. Cuando hicimos el seminario del silencio, Sí. comentaste ese reencuentro con el ser y ese amor hacia vos mismo desde un lugar tan profundo, ¿no? Sí. Lo que me pasó con el seminario del silencio, que fueron esos 4 días que estuvimos en la montaña en silencio absoluto, fue la experiencia espiritual más grande que yo he tenido
y que las resumí en poquitas palabras. Yo te dije, yo me volví a enamorar de mí. Me emociono al decirlo porque era algo que yo te veía a vos, por ejemplo, que vos te gustás mucho, y hace muchos años tuvimos una charla y yo te dije, ojalá yo me gustara tanto como te gusto a vos. Y en el silencio me pasó eso. Me gusté, me enamoré. Me enamoré de mí misma. Pero bueno. Y bueno, las sensaciones, las certezas que vinieron con eso, la paz que vino con eso, la fuerza. Es solamente entendible cuando lo experimentás. Buenísimo. Buenísimo. Tenemos preguntas, Bruno. Nos preguntan, digamos, cómo llegaste a las respuestas con relación a tu decisión de no querer tener hijos, por ejemplo. Yo sabía que iba a tocar ese tema. Así que... Esa tiene rating, esa pregunta. Sube el rating. Bueno, tengo un montón de entrenamiento porque me vienen preguntando eso hace muchos años. Bueno, en realidad yo nunca tuve la necesidad o el llamado o la afinidad por tener hijos. Me acuerdo que jugaba poco con muñecas, jugaba con otras cosas y tuve muchísima claridad, como dije, gracias a la fundación. Si bien era una certeza mía, pero la fui reafirmando. Y hay muchas razones por las que yo nunca he querido tener hijos, ni quiero tener hijos ahora. Les puedo dar una lista de razones, ¿sí? Lo que pasa es que son muy privadas, pero entre otras cosas tiene que ver como si yo no tengo la necesidad, no tengo el llamado, o sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué sí tenerlos? ¿Por qué sí tenerlo? O sea, ¿porque todas mis amigas están teniendo o porque Por mandato. el mandato lo dice? No. Entonces nunca encontré alguna razón suficiente que pesara más que todas las razones que y yo todas las tenía. opiniones. Y todas las opiniones. Sí, porque hay un mandato de que es muy profundo, de muchos años, se lleva, digamos, en los mandatos más profundo de mantener la tribu. Claro. Era una obligación mantener la tribu. La tribu ya está mantenida. Sobramos. Totalmente, somos Sobramos. suficientes. Somos suficientes. No va a pasar nada si no aporto mi bebito de arena. Entonces, si has decidido eso, que está bueno, que yo siempre lo dijiste y siempre digo, bueno, ya se le va a pasar, se va a enamorar de alguien y va a cambiar. Sí, una vez me dijiste, vas a ser una hermosa mamá. Dejate de joder, sacate esa idea de la cabeza. Menos mal que no te di bola. Te voy a decir, estábamos en el café Habana de Doble Tonal. Mirá vos, ¿te dije eso yo? Yes. Bueno, parece que no fue, como estamos en un café, no fue una inspiración ni una revelación, fue mi ego hablando. Sí. Bueno, contamos, pasamos, hemos hablado mucho de lo personal. Uh-huh. Pasemos un poco al lenguaje, que estaría bueno que los chicos seguramente les va a interesar. La importancia del lenguaje. ¿Es importante el lenguaje? Sí, es importante. Yo te diría que es una de las cosas más importantes. ¿Y en qué línea estás? ¿El lenguaje forma pensamientos o el pensamiento forma el lenguaje? Bueno. ¿Cuál es tu idea más de todas las teorías que hay y de los distintos seguidores que tienen las teorías, ¿no? Porque todos están muy avaladas, digamos, ¿no? Bueno, voy a aclarar que yo no soy una experta en lenguaje, sino que soy muy curiosa y me encanta leer, ver videos, investigar, y lo que sí soy una apasionada de la lengua. Yo no, autodidacta. Soy totalmente autodidacta. Eso es una buena cosa que podemos empezar a dejarles enseñarse, que la nueva educación, Sí, por lo menos lo que sí, yo entiendo como sí. nueva educación, no tiene que ver con maestros, sino con el despertar, con maestros, digamos, en el aula, que te están dirigiendo y bajando y formando. Sino hay una responsabilidad de la formación y hay que, como enseñamos en la fundación, abrimos el concepto para que despertar
las ganas de investigar, las ganas de aprender y las ganas de sacar tu propio, digamos, tu propia opinión y tu propia Exacto. dirección, ¿no? Exactamente. La educación formal para mí ya está quedándose muy atrás. Educación formal me refiero a ir a la escuela, ¿sí? al Los Estado, distintos niveles. ¿sí? No está funcionando, digamos. No está funcionando porque hemos cambiado muchísimo como sociedad y la educación se ha quedado. Bueno, o sea, el ejemplo más claro es que las aulas que tenemos todavía hoy en día fueron diseñadas para una época que ya no existe más, o sea, es un diseño de 1700, al finales de 1700, ¿sí? Y hoy seguimos teniendo esas aulas, lo cual es dramático, ¿sí? Y yo creo que la nueva forma de educarnos va a ser a través de la propia investigación, de la propia búsqueda de qué es lo que quiero estudiar, lo investigo, le dedico tiempo. Puedo usar mentores, porque hay mucha gente que está dispuesta a transmitir lo que sabe. Todos. Antes de morirte en esta vida querés dejar todo lo que sabes porque querés trasladarlo. Es imposible que alguien se quiera quedar con algo porque es una pena que la gente no sepa lo que uno ha aprendido en 70 años. Totalmente, totalmente. ¿Entendés? Entonces hay una idea de dejarlo. Una cosa que quería como con respecto a la educación, ¿qué te parece esta idea nueva que está habiendo de que los profesores, digamos las personas que comandan la sala, no son ya más el estilo de maestro que había antes, sino que son motivadores? Sí. Entonces que van a motivar a los chicos que investiguen. Motivador. Sí. Motivador. Motivo De dar. De de dar. dar. Entonces, el motivo, el propósito para enseñar, para dar. Entonces, un motivador es el que te da el motivo para dar. Entonces, para seguir un sentido de vida. Y los chicos que hay que enseñar a que tengan sentido de vida, no a repetirlos como nos han enseñado, como me educaron a mí, como con obligaciones, exámenes cosas que se copian. Sí, castigo, recompensa, todo eso ya caducó, ¿sí? Más que un motivador, yo creo que el rol ahora de las personas que estén dispuestas a educar, que quieran hacerlo y dedicarse a eso, va a ser de facilitador, ¿sí? Bueno. Que es básicamente lo que vos haces en la fundación, ¿sí? Va por ese lado, definitivamente. Y en algunos lugares está pasando, ¿sí? Ya hay paradigmas nuevos. Sí, Lo sí, que sí. pasa que, bueno, hay muchos intereses en que el modelo viejo siga funcionando. Sí, pero no funciona. No, pero no vamos a entrar en eso. Bueno, no, por favor. Vayamos a la parte esta de tu experiencia como autodidacta, de la parte lingüística. A mí sí me interesa que lo compartas porque Sí. a mí me ha parecido cada vez que nosotros lo charlamos en una charla informal, cuando estamos comiendo, a mí me ha parecido muy enriquecedor. Entonces, desde tu investigación y de lo que estamos hablando para que los chicos nos pregunten, bueno, contame. De la lengua. De la De la lengua, el lenguaje, el aula. Bueno, para empezar son cosas distintas, ¿no? Yo me hice un machete acá porque digo, con los nervios que voy a tener seguramente se me olviden. La lengua en realidad es un sistema de signos que nos permiten, dentro de una comunidad, comunicarnos, ¿sí? Un ejemplo es la lengua española. Otro ejemplo es la lengua inglesa. Después, el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder utilizar ese sistema de signos para comunicarnos, expresar. para expresar. Es que es más allá de comunicarnos. Sí, por Y eso es lo que a mí me maravilla tanto de la lengua, de esta capacidad. Porque yo a través de las palabras me defino a quién soy y veo el mundo a través de eso. Por ejemplo, hay algunos idiomas que no diferencian entre el naranja y el amarillo. Porque en el lugar en donde lo hablan, no existe esa diferencia de color. ¿No te parece terriblemente maravilloso esa adaptación? Muchos deben saber, o no, que los esquimales tienen más de 20 formas para hablar del agua. Y nosotros no.
nosotros tuvimos a lo mejor 3 o 4 solamente, Ujú. porque ellos viven en ese medio, entonces se desarrolló otras palabras para nombrarlo. Entonces, volviendo a tu pregunta, si el pensamiento define al lenguaje o el lenguaje define al pensamiento, es que es un ida y vuelta. Ujú. Todavía no tenemos la respuesta. Bueno, me pero parece. podemos utilizar todos, que puede ser lo mismo. Sí, Podemos utilizarlo para los dos lados. Y lo mejor a mí me parece es ser consciente de que el lenguaje o que la palabra, mejor dicho, es poderosísima. Yo creo que sí, ¿Por qué? Porque es poderosísima. porque puede dañar o puede elevar, Puede dañar, puede elevar, puede maldecir, Sí, sí. puede generar un concepto y una baja autoestima, puede generar, enseñarte elementos negativos como la soberbia para esconder la baja autoestima. Exacto, Puede ser un disfraz que utilizo. exactamente. Mira, me pueden enseñar de muchas formas con la palabra. Y a través de escuchar a una persona cómo habla, nosotros podemos saber cosas de esas personas. Y lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que es automático. A mí lo que me ha permitido ser bilingüe, hablar otro idioma, es poder hacerme consciente de eso. ¿Sí? Por ejemplo, para los británicos, ¿sí? Personas de habla inglesa que viven en Gran Bretaña, el lenguaje es muy fuerte en cuanto a la cuestión social, porque según el nivel social que tienen, usan diferentes acentos y eso los define. Y no solamente eso, muchos tienen la capacidad de ir cambiando el léxico, las palabras, según el lugar en donde están. Nosotros a lo mejor en este país donde vivimos no estamos tan conscientes de esto, pero vos sí. Pero sí ocurre. Ocurre. Bueno, hemos tenido muchas veces discusiones sobre el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Entonces, por eso, la forma en que yo me expreso, las palabras que uso, me define. Y forman mapa porque si forman mapa, yo interpreto la vida a través de ese mapa. Absolutamente. Entonces quiere decir que las palabras sí forman conceptos, pensamientos, porque en realidad el pensamiento y el lenguaje es una forma que yo estoy interpretando en una realidad que es subjetiva, totalmente subjetiva, y aparte es básicamente una irrealidad. Una de las cosas que me impactaron mucho cuando estudiaba el traductorado en Lengua 4 es que el yo se empieza a definir, la identidad del sujeto se empieza a definir la primera vez que se ve en el espejo y dice yo. Justamente nos preguntan eso, ¿crees que nos construimos a través del lenguaje? Bueno, es lo que estamos hablando, ¿sí? Es un ida y vuelta. Nos construimos a través del lenguaje y el lenguaje también nos construye. Por eso las personas bilingües tienen la riqueza de tener un panorama más amplio de Poder las personas. comparar. Claro, porque cuando estudiamos lengua, estudiamos la cultura, porque son indisociables, no se pueden separar. A mí me parece que cuando vos sos bilingüe, como sos vos, y como conozco personas que son bien bilingües, genera un estado de conciencia totalmente distinto con respecto a la realidad en la que viven. Entonces te permite mirar las cosas desde una perspectiva totalmente diferente que maneja los estados emocionales que después son los que resuenan en el planeta. Entonces atraen cosas totalmente diferentes. Entonces permite el hecho de aprender otro idioma que el cerebro empiece a buscar otros, digamos, ¿cómo podríamos decir? Otros mapas. Los mapas se empiezan a abrir. Serían como cadenas que funcionan como pequeños caminos que uno está acostumbrado, que lo vive como lógico. Exacto. Entonces, cuando uno empieza a salirse de los caminos, empieza a tener una perspectiva totalmente distinta. O sea, se muda de domicilio. Yo Sí. diría que cuando te mudas, estás en un domicilio, estás acostumbrado y te empezás a mudar. Y además se te hace como normal, común, no molesto el mudarte. Totalmente. Y aparte te has dado cuenta que cuando te mudas del lugar de domicilio, de un lugar a la cerebro a otro lugar, empezás a mirar la realidad que antes mirabas desde tu domicilio, desde un lugar totalmente distinto, y te dejan de molestar cosas. Totalmente. Te dejan de molestar las personas, por ejemplo. Sí, sí. Te pones una perspectiva totalmente distinta, empezás a estar con mucho más
ameno el proceso de esa conciencia interna y te permite percibir lo que está sucediendo alrededor. Y hay, como le decía yo recién a Bruno en un video, mirando, hay una eliminación personal de la negatividad y de la parte tóxica que nuestro ego genera. Y que generalmente nuestro ego, como una forma de proyectar, lo proyecta hacia afuera, en cambio de solucionarlo hacia adentro. Pero cuando crece esa conciencia, vos lo resolvés al ego rápidamente, entonces te dejan de afectar las cosas de afuera. Bueno, hablando del ego, una de las cosas que a mí me maravillan de las personas que van aprendiendo inglés es que la mayoría, el miedo más grande que tienen es de hablarlo mal. Les da miedo que lo juzguen porque no pronuncian bien. Por ejemplo. No me han visto a mí. No me han visto a mí. Claro, ¿te acordás cuando practicábamos? Entonces quiere decir que no practican, no hablan. Entonces se inmovilizan. Exactamente, Yo- no hablan para yo- no pasar yo por entiendo el de eso. cacheteo del ego. Claro, no, y aparte quedar como un ridículo. Por ejemplo, decir one wine. Por ejemplo. No sé si entendieron. One wine. Un vino. Por supuesto. Un vino ¿Lo blanco. entendiste? ¿Y cómo lo entendiste? One wine. Sí, one wine. Es medio coreano, pero... No importa, pero a mí me sirve el vino blanco en el bar. Vos te hiciste entender, te comunicaste que eso al final es lo importante. Y lo que yo les digo es, en realidad nadie está fijándote en si cometés errores o si no cometés errores porque al otro no le importa eso. No es el teacher que está evaluándote. No. El otro te está escuchando y se quiere comunicar con vos porque por algo está ahí poniéndole el cuerpo esperando que vos digas alguna frase en su idioma. Claro. Y aparte se ponen contentos. Y además se ponen contentos porque estás aprendiendo vos su Y idioma. además te quieren ayudar aparte. Bueno, pero yo Únicamente pasé por que eso. vos pasaste por eso. Sí, a mí me cachetearon el ego cuando fui a Estados Unidos la primera vez, me cachetearon el ego mal. Ajá. Vale. Ahora, decime una cosa, volviendo al idioma. Sí. En el sistema que tenés vos, en el sistema que tenés vos, Mi sistema en autodidacta. en el sistema de pick-up, Ah, sí. en el sistema de que vos enseñás inglés, Sí. una persona puede aprender inglés rápidamente, tiene como un proceso, si se mete, puede... Es una muy buena pregunta. Vamos a decir esto. El tiempo que una persona le lleva a aprender una lengua, un idioma que no es el suyo, depende de varios factores. Es multifactorial, ¿sí? El 50% tiene que ver con la motivación. 50%, que es un montón. Después tiene que ver la exposición al idioma. O sea, cuánto tiempo está escuchando, hablando, produciendo. Después tiene que ver la forma en que lo aprende. Lo que pasa es que la forma en que vos lo aprendés, la forma en que ella lo aprende, no es la misma. O sea, la mejor forma para vos no es la mejor forma para mí, ¿sí? Nosotras hemos aprendido, junto con mi socia, que las clases, cuando son 1 a 1 de forma virtual, son altamente efectivas. ¿Por qué? Primero porque vos estás 60 minutos produciendo, escuchando y hablando. No hay interrupciones, entonces son 60 minutos que estás a full haciéndolo. Y realmente estás haciéndolo, no estás haciendo otra cosa. Y después, porque como desaparece el otro, la mirada del otro, se suelta a la persona que está aprendiendo y hace. Suelta la vergüenza. Larga la vergüenza. Está claro. Por cierto, si hay algún alumno por ahí, hello. Thank you for coming. ¿Alguna pregunta? Nos hizo al principio una pregunta Bere de por qué le costaba más hablarlo acá, digamos, por lo que percibí que decía que era más en frío que cuando estás afuera y como que ella siente que es más fluido, si por la presión de estar en otro lugar o lo que fuera. Claro, porque cuando estás acá, estás, por ejemplo, en un curso donde hay un grupo, ¿sí? Vos te sentís evaluado permanentemente. Primero está la teacher, o bueno, el teacher. El teacher que juzga, supuestamente para el alumno. Claro, sí, y que te corrige. Y que eso es totalmente molesto. Es muy molesto para algunas personas. Sí, como por ejemplo cuando vos
¿cómo pronunciar? Por ejemplo, decir, yo, por ejemplo, pronuncio muy mal. Entonces, y vos corregís. Por ejemplo, decime una palabra en inglés bien. Por ejemplo, la que aprendimos con el mono una vez, ¿no? La que se llama plosive, ¿sí? La P, por ejemplo, en inglés es plosive. Entonces, cuando vos me haces plosive, Yo te me digo, pongo... pizza. Yo me pongo como un loco. Bueno, pero hay que pasar por ese proceso molesto, incómodo, y después de práctica, como decía una profe que lo tenía muchísimo, Liliana, practice makes perfection. Y es realmente así. O sea, la práctica Gracias, te lleva maestro. a que después el plosive sea natural y nunca más vas a decir Peter y te va a salir Peter. ¿Sí? Porque ya lo incorporaste, ¿sí? Ahora, te hago otra pregunta que está buena. O party. Yo creo, yo voy a pasar a la emprendedora ahora. Voy a salir de la parte de pasar al emprendedor. Yo creo que hoy, aunque sea un hito, yo creo que si el inglés va a ser básicamente el idioma que se utiliza mundialmente. Entonces yo creo que hoy, por la comunicación, por el aprendizaje, hay que aprender inglés. Sí. No. Hay que aprender inglés. Sí. Sin inglés, cuando vas a Estados Unidos, vas a Inglaterra, vas a China, vas a los distintos lugares, menos a España, que es maravilloso porque habla mi idioma, vas a los distintos lugares, sos un, ¿cómo te lo puedo decir? Sos un ignorante. Porque no podés comunicar media palabra en una reunión. Lo único que haces es hablar como hello. Okay. Como indio. Okay, como indio. Son como hi, hoy. Y aparte yo tengo un amigo que se llama Tito, que él cree que habla muy bien el Titín. inglés. Titín, te queremos, Titín. Te quiero. Y él habla como, tiene 3 palabras más que yo, y entonces dice, le habla, estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Entonces, me hace acordar a mí, ¿hay una pregunta? ¿Ahí? Sí. Entonces yo creo que en el mundo sin inglés, y que creo que los chicos tienen que aprender a hablar inglés, tienen que, bueno, primero acá en Argentina van a tener que primero hablar acá español, y después van a tener que hablar inglés. Bueno, como dijo Enrique Aldo García, que nos está mirando seguro, es kamikaze creer que vas a poder desenvolverte en el mundo, no del futuro, en este mundo de hoy, de pasado mañana, si no hablas inglés de forma fluida. Mirá lo que te estoy diciendo, o sea, no es No que para chapuceo, no, o sea, de forma... No como Tito, no como Tito. No como Tito. Hay muchísimas razones, pero básicamente la razón número 1 es que es el idioma que maneja los negocios, que maneja la educación, que maneja la ciencia, la tecnología, y es el idioma número 1 hablado en el mundo. El español, tenemos esa ventaja, el español es el segundo, ¿sí? Bueno, está entre el chino y el español, pero yo quiero pensar que es el español porque es el que hablo yo, son los 2 que manejo. Entonces tenemos una ventaja, pero además hay otras razones para aprender un idioma, y mejor el inglés, porque ya que todo el mundo lo está hablando y que me permite viajar, Y que ir a China tiene que hablar inglés. y que olvídate porque no te intentes aprender chino, porque te va a llevar muchísimo Mandarín. más tiempo, porque además es un idioma fácil de aprender, el inglés. Mandarines. Ya se me olvidó cuál era el motivo que te iba a decir. Que tienen que Pará, ya me acordé. Está comprobado científicamente que aprender otro idioma, otra lengua, no importa la edad, retrasa enfermedades relacionadas con la mente, ¿sí? Alzheimer y... Por ejemplo, pero ¿sabes cuánto tiempo? ¿Cuánto? No 2 o 3 meses, Años. 4 o 5 años. Muy bien. Lo O sea que es un montón. O sea, la vas a tener igual a la enfermedad, ¿sí? Pero retrasa el Pero te proceso. va a llegar mucho más tarde. Ujú. A mí me parece maravilloso. Además de que puedes viajar y que te puedes comunicar y un montón de cosas. Bien. Nos preguntan acá, Berenice, por tu adaptación, ¿cómo estás llevando el proceso de tu adaptación digital, del emprendimiento que estás llevando? Y yo le agrego, ¿cuáles son tus frustraciones? Gracias, Belén. De nada.
La adaptación digital fue sumamente natural porque yo antes de la pandemia ya venía trabajando de forma online, ya había aprendido a manejar Zoom sobre todo y Skype. Entonces cuando entramos a la pandemia para mí fue sumamente natural. De hecho cuento una anécdota, lo hablo con mi socia, Leo. El jueves fue el comunicado de que teníamos que empezar la cuarentena, ¿te acordás? El 19 de marzo. Que fue un jueves. El viernes a las 8 de la mañana yo tenía clases en ese momento con Diego López y yo no dudé. El viernes, primer día de cuarentena a las 8 de la mañana, tuvimos nuestra clase con Zoom con Diego. Porque fue como decirle, no te preocupes Diego, abrí acá, listo, chao, estamos conectados. Bueno, Diego trabaja con sistemas también, entonces tuve esa facilidad. Hoy la cuarentena y todo este proceso que estamos viviendo de la pandemia ha generado distintas habilidades. La gente ya maneja computadoras, hace cosas, Sí. hasta las personas que eran negados para ese proceso Sí. en el cual está sentado uno. Entonces estamos haciendo un montón de cosas. Estamos haciendo cosas. O sea, que se puede hacer. O sea, que Pickup te puede enseñar, aparte te puede elevar el inglés, el nivel de conciencia, Sí. te puede aprender a ser longevo. Te ayuda O sea, te a ayuda. mantener tu La longevidad. Tu longevidad, que sería como la juventud interna. Exactamente. Porque yo creo que la edad no está en el cuerpo, está en la mente. Es igual que la Estoy de pobreza, acuerdo. está en la mente. Entonces, me parece que está bueno lo que estás haciendo y me parece que las personas tienen que hacer todo eso. Sí, porque es salir de la zona cómoda. Aprendemos en la fundación eso, a salir de la zona cómoda. Y para a lo mejor algunas personas no tiene mucho que ver con la edad, ¿sí? Tener clases online es un desafío. Y tienen miedo, ¿y por dónde? Bueno, como mamá siempre hacemos mini clases de tecnología, pero no saben lo lindo que es cuando lo podés hacer, Bueno, porque oye, el mundo está a tus pies. claro, hoy es como usar la tecnología, es como leer en la antigüedad, o sea, hay una Sí. diferencia muy grande. O sea, entre Sí. la persona que no leía y la persona que leía. Hoy hay una diferencia muy grande, la persona que se conecta en las redes y la persona que no se conecta. Bueno, Todo está yendo hacia ese lugar y es como que no lo podemos parar. O sea, si vos intentás pararlo, bueno, es como luchar contra una tormenta perfecta que se está ocurriendo. Entonces es una herramienta que tenemos que utilizar. además es estúpido pararlo. No, es que no, pararlo como que- internamente, como que querés que las cosas vuelvan a lo anterior, es imposible. Oye, Ahora, volviendo volviendo al idioma, yo me parece que en el lenguaje, más allá de la parte de inglés, ¿no? En el lenguaje, me parece que las palabras, por ejemplo, yo que hablo el idioma castellano, qué hermoso. o español, como quieran llamarle, a mí las palabras tienen vibraciones, las palabras tienen sentidos. Sí. Las palabras, en mi experiencia en la fundación, forman mapas que mueven después las personas hacia la acción. Entonces, me parece que también, aparte del inglés, hay que enriquecer el lenguaje, porque el lenguaje tenemos un idioma tan grande y tan rico que nos permite también entender nuestras propias emociones desde un lugar totalmente diferente, al utilizar adecuadamente la información. Sí. Porque no es lo mismo utilizar 20 palabras para definir mi estado interno, porque eso provoca acciones hacia afuera, Exacto. que definirlo con un bagaje de palabras que tienen vibración y permiten elevar el nivel de expresión. Por eso me gusta tanto Facundo Manes ¿Por qué? cuando habla, porque él tiene un bagaje de expresiones que lo enriquecen a él y enriquecen la charla Ujú. sin bajarlo a niveles cotidianos, sino que lo lleva a un nivel distinto, lo hace mucho más rico. Puse Facundo Manes porque estuve leyendo unos libros y lo estuve escuchando en una conferencia
y es tan rico. Jorge Asís hace lo mismo. Jorge Asís es maravilloso también. ¿Cómo se llama el libro que escribió tan famoso? Flores robadas en los jardines de De Quilmes. Quilmes, maravilloso. Hermoso. Él también me gusta mucho, aunque bueno, habla de política, pero a mí me gusta cómo forma las palabras Sí. y cómo define las situaciones y le saca carga emocional. Ujú. Y cómo las otras personas buscan la carga emocional para comunicarse como si eso lo hiciera más importante, lo hiciera, Le da no como sé, altura, un poco. sí, como si fuera, les da la razón. Lo legitima. Claro, y como si lo que están diciendo, porque lo gritan, porque lo elevan, les da razón. Claro, y no es así. No. Sí, sí. Entonces creo que hay que leer más, hay que invitar a las Sí. personas a leer más, a investigar más, a enriquecer su vocabulario. A usar el diccionario. Exacto. El diccionario lo tenés ahora en el teléfono. O sea, no hay razón para no usar el diccionario. Porque ni siquiera tenés que tenerlo físicamente, lo tenés en el teléfono, por favor. Y no usen Google Translator. No, No porque- usen el traductor de Google. Pero ¿cómo vas a hablar inglés traduciendo con el Google? No se puede traducir de esa forma. Se puede traducir un ratito, una palabra. Usted lo sabe porque lo hemos hablado muchas pero- veces. Totalmente. Bueno, Bruno, ¿cuántos minutos llevamos? Llevamos 51 minutos. No, ya estamos Ya estamos pasados. terminando. Bueno, ¿cómo te has sentido? Me he sentido muy, muy cómoda. Muy cómoda, bueno. No ha habido muchas preguntas, me ha llamado mucho la atención. Nos quedó una abierta que había preguntado por acá con relación a tu camino como emprendedora y con relación a tus frustraciones. Ah, Bien. cuéntale. Cuento. Bueno, vamos a empezar por la más difícil, que es lo de las frustraciones. Las frustraciones que tengo en este momento ahora, que es el único momento, es con las redes, ¿sí? Porque estoy estudiando, incursionando en este mundo y como me dijiste, Bruno, vos, realmente es un arte. Esto de manejar las redes es un arte. Entonces, me siento que me faltan herramientas para lograr, para alcanzar el objetivo que tengo en las redes. Pero al mismo tiempo siento como, wow, me voy a zambullir en este océano. A ver qué Bueno, espero. qué bueno para que saquemos la frustración que estás aprendiendo. Sí. Hay gente que es muy buena, que yo conozco, que te puede dar feedback. Por ejemplo, Berenice, que siempre Sí. está con nosotros, ella es muy buena en las redes. Bueno, vamos a hablar con Berenice. Tenemos que pedirle tip y que te enseñe y que, bueno, y que podemos como usar feedback, porque hay gente que maneja muy bien las redes. Bruno también la maneja muy bien. Bruno también. Sí. El otro chico que vino, Santín, también las maneja muy También, bien. sí. Tengo como para buscar algunos Que referentes. en el te tema. den algunos tips de cómo hacerlo. Yo no soy el indicador. Bueno, pero vos tenés otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, la parte de emprender que me preguntaste, te lo voy a decir públicamente. Yo te voy a agradecer la forma en que me has coachado. Tanto me quejé. Porque me dejaste hacer. Me dejaste que equivocarme en un principio cuando empezamos con la Leo hace como 3 años atrás. Me dejaste equivocarme y cuando el año pasado me dijiste, hacé la web, porque ese es el primer paso, eso me abrió la puerta, porque yo estaba como enredada, ¿no? Y era eso lo que había que hacer, porque te hice caso, hice la web y después se abrió todo. Fue como natural el proceso, los pasos a seguir. Y que sobre todo no hiciste nada para hacerlo por mí. Yo sé que has querido hacerlo por mí. Es Pero me una has- habilidad natural de querer solucionar los problemas. Claro, pero en esto, que para mí es tan importante, me has dejado hacerlo. Así que gracias. Bueno, ha salido bien. Te amo por eso. Ha salido bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Espero que Un placer. hayamos puesto valor a la charla de Mentes Conscientes. Y te quiero agradecer que hayas cambiado de lugar junto con Bruno. Bruno estuvo mucho tiempo, ahora vos allá, y hayas aceptado participar. Así que sé que no lo querías hacer hace mucho tiempo y ahora decidiste hacerlo. Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, mi amor, mi luz, y estoy siempre presente. Sí, ya sé. Ah. Y yo te agradezco a vos porque esto es lanzarme a la pileta, no a la pileta, al océano
vos sabés que no quería estar de este lado. Y ahora como que me ha gustado y todo. Bueno, ahora Pasa tenés- rápido. Pasa muy Y rápido. ahora tenés que ir a hacer muchos vivos de inglés y animarte y bueno, y vamos por más para emprender y para que Pickup pueda ser la expresión de vos, de tu talento, de la amorosidad, del compromiso, de la dulzura, de la sonrisa y de que sea tu creación y tu vida. Y yo quiero que podamos ayudar a la gente, a muchas personas, a romper esa barrera de que no puedo hablar inglés. Porque sí se puede. Yo Así sé que que sí. Y sí, lo vas a hacer, así que, porque ese es el propósito. ese es el propósito. Lo otro, ese es el lo otro es propósito. el pago y lo que cuesta es simplemente la forma en que vos vivís, pero el propósito es mucho mayor Ese es el al propósito. servicio de las personas. Y Ayudar eso es lo a que la enseñamos. gente. Servir a las personas a través de nuestros talentos. Exactamente. Así que gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para... Bueno, gracias a todos por estar. Gracias a ustedes que están atrás del teléfono. Muchas gracias. Vamos a seguir con esto y vamos a seguir en la fundación. Este fin de semana te cuento que vamos a tener un seminario que se llama Claves 2. Si hay algún clavista 2, estoy entusiasmado por verlos, lo estoy esperando. Seminario presencial, así que nos vamos a ver ahí en el salón. El próximo fin de semana, 6, 7 y 8 de agosto, tenemos claves inicial presencial. Hemos estado esperando bastante para hacerlo, así que estamos felices. Lilia, ¿hay cupos? Muy pocos. Ah, perfecto. Han quedado unos cupos muy chiquititos, 3 cupos, ¿no? 3 cupos, entonces, porque tenemos una cantidad de personas para hacerlo. Entonces, si están ahí en duda, anótense, llámenle a la Lili el lunes, no, mañana, yo estoy con que es viernes hoy. Mañana y mañana jueves y se anotan, para ya terminamos y cerramos el seminario. Ese seminario no es gratis, rentado, eso también para que lo sepan. En agosto, claves 1, que es un segundo nivel para los que ya tomaron claves inicial, que también lo vamos a hacer presencial. También está hecho, ya está formado, así que los esperamos. Y seguimos con Mente Consciente. El miércoles que viene Tamara. tenemos a Tamara Cortés. ¿Cuál es la habilidad de Tamara que hace? Hace pilates. ¿Cómo se llama eso? Es profesora de Pilates. Profesora de Pilates. Sí. Y va a hablar de algunas técnicas del cuerpo, cómo relajar el cuerpo, cómo estirarlo, cómo elongar y cómo producir dureza, básicamente, en el cuerpo Y también. bienestar. Y bienestar, para que ese bienestar Salud. ayude Salud. también al proceso de salud en el cual estamos. Salud mental, salud física queremos incorporar. Así que los esperamos. Así que gracias a todos. Un aplauso para Tati. Y nos vemos. Tati.